¿Qué dicen mis estimados? ¿Cómo van? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas buenas noches, profe. Bastante frío aquí en Cuenca, ¿no? Qué rico, profe, acá está haciendo un calor del diablo. Y acá está bastante frío. La madrugada que velamos estábamos a 4 grados centígrados. Qué bestia de frío. Mucho, mucho frío. ¿Listo? ¿Cuántos estamos? Estamos 15. Ya. Me pidió permiso el señor Guamán. Y me dijeron de la señorita Padilla, ¿no es cierto? ¿Quién más tenía inconvenientes? Nadie más, creo, ¿no? Listo, vamos a empezar para acabar pronto. Muy bien. A ver, ya habíamos visto todo, ¿no es cierto? Solo teníamos que... el último que vimos fue la, el nivel de conciencia. Muy bien, estimados. Entonces, en la evaluación primaria evaluamos tres cosas importantes, ¿no es cierto? Un poquito. En la evaluación primaria veíamos tres cosas, que era el nivel de conciencia, la vía aérea y la circulación y perfusión del paciente. A nivel del nivel de conciencia, valorábamos el estado de conciencia por estas cuatro cosas, que es el ABDI, paciente alerta, verbal, dolor e inconsciente. ¿Qué evaluamos? La función cerebral, ¿no es cierto? Con el ABDI evaluamos la función cerebral. Un nivel de conciencia bastante bueno y bastante bueno, sí, nos podemos evaluar nosotros cuando una persona está orientado en las tres esferas, que es espacio, tiempo y persona, ¿sí? Sí estaba claro cuál es un paciente que responde solo al estímulo verbal. ¿Cómo le llamamos a ese paciente que no responde solo al estímulo verbal? Le llamamos que el paciente está letárgico, ¿sí? ¿Ya? Letárgico o nubulado, porque necesitamos un estímulo verbal para que el paciente se dé cuenta que le estoy llamando, ¿sí? Para que se dé cuenta de lo que le pido. Al paciente que responde únicamente al estímulo doloroso lo llamamos paciente Estupor. estuporoso, ¿no es cierto? Y al que no nos responde, paciente comatoso. Justamente acá tenía una presentación de eso para que quede claro. Aquí está. Entonces, un segundo.
Ya, esta de aquí. Bien, entonces vamos a tener en cuenta esto. ¿Sí? Dani, ayúdame con la lectura. ¿Qué es un paciente alerta? El paciente es capaz de responder espontáneamente a todos los estímulos del medio si se le pregunta, sabe su nombre, la fecha y el lugar donde se encuentra. Nos puede explicar qué fue lo que sucedió y su conversación será coherente. Perfecto. Cuando los pacientes estén alertas, podemos darnos cuenta que tienen un alto nivel de conciencia. Por lo tanto, podemos ver si es que el paciente se encuentra ubicado en espacio, tiempo y persona, ¿no es cierto? ¿A qué me refería con estar ubicado en espacio, tiempo y persona, Anthony? Perdón, profe, por la pregunta. ¿A qué me refiero cuando digo que el paciente está orientado en espacio, tiempo y persona? El espacio es a donde está el tiempo, por ejemplo, si se encuentra el día jueves, viernes, y persona que si está consciente de que qué le pasó. Persona si sabe quién es, cómo se llama, ¿no es cierto? Por ¿Cuántos eso. años tienes? Es exacto. Ese es un nivel de conciencia muy bueno, ¿sí? Orientado en 3 esferas. Adrián, ayúdame con la lectura. ¿Cuál es un paciente que me responde únicamente al estímulo verbal? Jordi, ¿cuál es un paciente que me responde al estímulo verbal? A ver, ¿leo o qué? Léele, sí, lee justamente. Ya. El paciente solo responde a estímulos verbales y hablan frases confusas. Es típico de los pacientes con intoxicación etílica. Pueden llegar a decir cosas incoherentes e incluso a emitir ruidos incomprensibles. Pueden o no estar ubicados en el tiempo y espacio. Es posible que el paciente tenga los ojos cerrados y solo hablando con él y tocándolo responde. Ya, perfecto. Esos son los pacientes que están omnibulados o letárgicos, ¿no es cierto? Que necesitan un estímulo verbal para que se pongan alertas. Es como ustedes tal vez estén atendiéndome, pero cuando yo les digo tal vez su nombre, es como que se ponen más alertas y van a estar atentos a lo que yo les voy a preguntar. Eso es que se ponen alertas con un estímulo. Sí, en este caso es verbal. Y nos habla un ejemplo claro de los pacientes que están, de sus amigos que están con intoxicación alcohólica, ¿no es cierto? Están chumaditos. Tienes que decirle, oye, ya cálmate, oye, ya vamos, oye, camina. Sí, cosas como esas. Muy bien. Después tengo el paciente que me responde únicamente al estímulo de dolor. Luis Gómez, ayúdame con la lectura. Mateo, ayúdame con la lectura. Son pacientes que aún hablándoles o sacudiéndolos ligeramente no responden. Solo gesticula algo o se mueve cuando se les aplica un estímulo doloroso. Este tipo de estímulo no debe lesionar. Perfecto. A esos pacientes los llamamos pacientes estuporosos, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta cómo se aplica el estímulo de dolor. Está mi cámara prendida. El estímulo de dolor tratamos de aplicarlo aquí, justamente en el manubrio external. No frotando, sí, únicamente cojan su dedo y presionen fuertemente. Ustedes van a sentir dolor en esa zona, ¿ya? Pero mira, tienes que tener en cuenta que en pacientes femeninas, si tú haces eso en la calle, tal vez las personas que se encuentran en el lugar podrían pensar mal, ¿no es cierto? Podrían pensar que te estás aprovechando del incidente. Por lo tanto, en mujeres femeninas puedes realizar un estímulo doloroso. Mueve tu hombro, sí, mueve tu brazo, perdón, y vas a sentir que en tu hombro hay el músculo no es del trapecio. Bueno, se me fue el nombre del músculo que tenemos ahí. Ese músculo tú tienes que presionarlo fuertemente, ¿sí? O sea, siente el brazo y sientes que hay una prominencia ahí, una prominencia ósea. Ahí tienes que palparlo, ¿ya? El músculo del deltoides, ahí. ¿Sí? Entonces, ahí puedes provocar dolor. Hay otros lugares donde nos dicen que podemos aplicar en los dedos, en la parte del lóbulo de la oreja. ¿Cuál es el problema cuando aplicamos estímulos dolorosos? Mientras más distales, no es tan recomendable porque, por ejemplo, si tú tienes un traumatismo que involucra la médula espinal,
si tú aplastas los dedos, ¿sí? Como tienes un traumatismo en la columna, tal vez no vas a sentir el dolor porque tienes un compromiso medular. Entonces, así le fractures el dedo al paciente, no te va a dar una manifestación de dolor. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa señal que manda el dolor a la médula y a la cabeza. Sí, por eso, mientras más central sea, va a ser el estímulo mucho mejor. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Por último, tengo el paciente que está inconsciente. Vamos a ver quién me ayuda. Luis. Profe, no hay nada, no se ve nada. El paciente no responde al llamar la atención o al generar dolor. No responde a ningún estímulo. Perfecto. Esos son pacientes inconscientes o pacientes comatosos. Todos los pacientes que no respondan a ningún tipo de estímulo y no esté presentes o no se presenten ante un trauma, lo llamamos coma no traumático. ¿Estamos claros? ¿Ya? Recordemos que el estado de alerta o la respuesta de los pacientes mide la función cerebral y la función cerebral me estaba dado por el SARA. ¿Y por quién más? Y por la corteza cerebral. El SARA es el que te pone en ese estado de vigilia, ¿sí? Que se llama el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, ya que se encuentra en la parte posterior del diencéfalo, ¿no? Y te pone en un estado de alerta. Y la corteza cerebral, por medio de la vigilancia o por medio de la señal que te mande ese SARA, te va a dar las respuestas. ¿Qué respuestas? Pues de acuerdo a las emociones, de acuerdo a tus conocimientos, no sé, de acuerdo a tus sentimientos, vamos a emanar respuestas, ¿ya? Bueno, es un punto de la valoración del paciente, el estado de conciencia. Otra escala que nos servía para valorar el estado de conciencia es esta escala de aquí, que hablábamos de la escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto? El Glasgow mide 3 componentes importantes. Mide lo que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz, ¿ya? Entonces, todos estos cuadrantes de aquí, todas las respuestas positivas del paciente, la mejor respuesta, si sumamos nos va a dar el Glasgow sobre 15. 4, 5 y 6 me van a sumar 15. De acuerdo a lo que manifieste el paciente, el Glasgow va a irse deteriorando. Sí, recordemos que el Glasgow es una escala que nos sirve para valorar el estado de conciencia, el nivel de conciencia de un paciente posterior a un traumatismo, ¿no es cierto? Entonces, en pacientes clínicos generalmente no nos va a ayudar mucho, no va a ser tan efectivo, por lo que yo quiero valorar, ¿sí? Profe, y una pregunta, ¿y lo que es el RAS? Lo que yo estaba leyendo hablaba sobre los que controla los hemisferios del cerebro. ¿Los cuáles? El RAS, el sistema articular. Sí, exacto, es el mismo, es el SARA. Solo se llama reticular ascendente nada más. Sí, solo que en otros libros también la encuentras como SARA. Sistema activador reticular ascendente. De ahí el RAS significa reticular activador, sistema activador reticular. Exacto, porque están sus siglas en inglés. Sí, es lo mismo. Ya, entonces mira, si te das cuenta, vamos a ir viendo las respuestas, ¿no? ¿Cuál es una respuesta ocular efectiva sobre 4 cuando tú llegas y tú, pues, ¿cómo están ustedes ahorita? Abiertos los ojos viendo la pantalla. Esto es 4. ¿Cuándo es 3? Cuando tú tienes que decirle al paciente, oye, abre los ojos. ¿Cuándo es 2? Cuando el paciente tienes que aplicarle un estímulo doloroso para que abra los ojos, ¿sí? La respuesta de los pacientes puede ser orientada, es decir, orientada en espacio, tiempo y persona. Cuando es confusa, cuando el paciente, tú le das la respuesta y el paciente te vuelve a preguntar lo mismo y lo mismo. Respuestas inapropiadas, cuando tú le preguntas una cosa y no tiene concordancia con la respuesta con la pregunta. Sonidos incomprensibles son los sonidos que emiten los borrachitos cuando tú le das un estímulo doloroso. ¿Sí has visto eso? O sea, los pacientes no tienen la capacidad de mover la lengua, ¿ya? Y cuando no hay ningún tipo de respuesta, ¿no es cierto? La respuesta motriz valoramos igual sobre 6 puntos, ¿sí? El 6 significa que obedece órdenes, es decir, señor, mueva su pie como si acelerara, muy bien, perfecto, señor, apriéteme la mano, obedece órdenes. Localiza el dolor, es que el paciente pueda decirte dónde le duele, pero no pueda mover, ¿ya? Entonces, aquí también voy a prender mi cámara. Sí. Por ejemplo, pacientes que, sí se ve, ¿no? Pacientes que tú le hagas un estímulo a nivel del esternón, ¿ya?
por ejemplo, si es que el paciente pasa de la línea media del tórax, o sea, tú le haces un estímulo aquí, ¿no? Y el paciente te quita la mano, eso es localiza el dolor. Pero si tú le haces un estímulo doloroso y el paciente no mueve parcialmente el brazo o se quiere retirar el cuerpo, eso es retira ante el dolor. ¿Estamos claros de esa parte de ahí? De localiza el dolor y retira el dolor. No, otra vez, profe, otra vez repita. Ya. Mira, déjame ver si se me ve, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya mira, por ejemplo, digamos que tu paciente está de cúbito dorsales, ¿ya? Y tú le vas a aplicar un estímulo doloroso. Sí, tú le aplicas a nivel del esternón, ¿no es cierto? Sobre la línea media. Cuando tú le aplicas un estímulo aquí, si el paciente tiene la capacidad, ese paciente que está con alteración del estado de conciencia, tiene la capacidad de quitarte el brazo, eso es, localiza el dolor también, ¿sí? Pero si tú le haces un estímulo doloroso y el paciente solo se queda como con parcial movimiento del brazo, ¿sí? O mueve a leguas o el cuerpo, tú aplicas estímulo doloroso y el paciente se empieza a mover a un lado hacia el otro, eso es retira ante el dolor, ¿ya? Estamos aplicando un estímulo, pero en el uno tiene la capacidad de mover las articulaciones para que te quite el brazo, o sea, localiza el dolor y por eso quiere retirarte la mano. En cambio, cuando retira ante el dolor, el paciente no tiene la capacidad de mover el brazo, ¿sí? Tiene un cierto movimiento parcial del mismo. O sea, siente el dolor, pero no sabe dónde, o sí sabe dónde le duele, pero no puede moverse. Sabe dónde le mueve, por eso estamos hablando respuesta motriz. Sabe que le estás haciendo daño en el tórax, pero no tiene la capacidad de responder, es decir, de mover el brazo para llegar hasta ese sitio. Sí, eso es retira ante el dolor. O incluso los pacientes no pueden mover el brazo y empiezan a mover solo el cuerpo, se retuercen para tratar de que quites el dolor del tórax. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablábamos también de dos tipos de posturas mientras sigue descendiendo el Glasgow, ¿no es cierto? De la decorticación, que era un daño ¿dónde? En el cerebro cuando se va la mano por atrás. Ah, no, no es el cerebro. Sí, perdón. Perfecto. La decorticación, te das cuenta cuando el paciente te esté decorticando, es una postura de flexión en la cual nos indica que hay un daño en la corteza cerebral, ¿ya? Y la postura de descerebración, que es aún más grave, si es una siguiente evolución de la decorticación, se presenta cuando los pacientes hacen una extensión excesiva de las extremidades. Sí, mira, y en la descerebración tenemos un daño a nivel del mesencéfalo, de los núcleos rojos, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra el mesencéfalo? ¿Dónde se encuentra el mesencéfalo? En la parte occipital del cráneo. O sea, por el ya, bulbo. Perfecto. Se encuentra se encuentra en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Y el bulbo raquídeo consta de tres componentes: puente, mesencéfalo y protuberancia, ¿ya? Entonces, muy bien. En el mesencéfalo se encuentra ese lugar, entonces justamente en la región occipital, ¿ya? Qué bueno. ¿Sí? Entonces los pacientes en la fase de decorticación es una flexión anómala de las extremidades y en la parte de descerebración es una extensión anómala de las extremidades. Sí, justamente ayer les mostraba esa imagen de esa niña que tenía decorticación o descerebración. Descerebración, muy bien. Sí, entonces mira, el Glasgow en ella ya me iba a bajar, o sea, mínimo tenía ya una extensión anómala, tenía 2, como solo presentaba un llanto neurológico, solo lloraba, la respuesta era 4, y como estaba cerradito los ojos, la respuesta era 1. Sí, tenía 1, 5, 7 de Glasgow, pero tenía una vía aérea permeable y oxigenaba bien, así que no había la necesidad de intubarle. ¿Por qué se dice o se mantiene ese criterio de que todo paciente con escala de coma de Glasgow menor a 8 tiene que ser intubado para mejorar la vía aérea y evitar el riesgo de la broncoaspiración? Pero la paciente tenía un llanto neurológico. Es un llanto neurológico, es cuando llora, así se mantiene el mismo ritmo y del quejido que está mostrando. ¿Ya? Entonces, mira, si te das cuenta, la mejor respuesta del Glasgow es sobre 15 y la peor respuesta del Glasgow, ¿cuánto será? 3. 3, ¿no es cierto? Nunca un Glasgow va a ser
de 0, ¿sí? Y por eso es como te dije que esta escala se mide en traumas craneoencefálicos cuando, de acuerdo cuando vaya deteriorándose, nosotros nos vamos a dar cuenta de la clasificación del Glasgow por el daño en leve, moderado y grave. Un Glasgow de 14 y 15 es leve, un Glasgow de 13 a 9 es moderado y un Glasgow menor a 8, de 8 para abajo es grave, ¿sí? Entonces ya por abajo, ya por el Glasgow 5, 4 y 3, ya voy teniendo el TEC, lo que te hablaba hace algún tiempo, el TEC, el traumatismo endocranial, que me mide las herniaciones cerebrales. O sea, el cráneo o parte del tejido cerebral ya quiere salirse por un hueco, ¿sí? Porque tienes mucha masa ocupativa dentro del cráneo. A eso llamamos herniación. Cuando el paciente ya presenta flexión, decorticación, respiración de Cheyne-Stokes y pupilas sin respuesta. Mira, son algunos de los síntomas, que eso ya les explico en trauma, ¿ya? Muy bien, estamos claros entonces con el nivel de conciencia de los pacientes. Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre la vía aérea y ventilación. Recordemos que lo importante que debo de evaluar en los pacientes es estos puntos de aquí. La frecuencia ventilatoria tiene que ser rápida y lenta. ¿Sí? No quiero en este momento saber cuánto está respirando por minuto. Solo quiero darme cuenta si el paciente está respirando rápido o lento. El ritmo. De acuerdo a las patologías que presenten, los pacientes pueden presentar respiración tipo Kussmaul, Cheyne-Stokes y Biot. El esfuerzo respiratorio, tenemos distintos tipos de trabajo respiratorio como el aleteo nasal, la posición de trípode, uso de músculos accesorios, tiraje intercostal. Y la profundidad, vean su tórax y vean que sea simétrico y que sea para la simetría del tórax y que sea profundo, ¿sí? Muy bien, y los sonidos respiratorios. ¿Qué sonidos? Como el estridor, la sibilancia, los crepitantes y los roncos, ¿ya? Entonces vamos a irlas viendo una a una. Aquí tenía un video que quería mostrarles de cómo se ven más o menos las respiraciones patológicas, hablando del ritmo de la respiración. Las respiraciones de Cheyne-Stokes, Kussmaul y Biot. Llamada respiración neurógena central. Es rápida y por lo general se debe a lesiones segmentarias de la zona central de la protuberancia. Esta es profunda, regular y se observa en pacientes con acidosis metabólica como cetoacidosis diabética o insuficiencia renal crónica descompensada. Respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración se caracteriza por un patrón que oscila lentamente entre hiperventilación e hipoventilación. Después de apneas de 20 a 30 segundos de duración, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente. Después de llegar a un máximo, disminuye hasta llegar a un nuevo periodo de apnea. Esta secuencia se repite sucesivamente. Se observa en insuficiencia cardíaca y algunas lesiones del sistema nervioso central. Esta respiración puede provocar arritmia, vasoconstricción y cardiotoxicidad. Respiración de Biot. Respiración que tiene un ritmo y frecuencia irregulares. Cuando compromete ritmicidad y amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. La compresión del tronco cerebral puede causar una brusca desaparición de la respiración o de la presión arterial. Ya, muy bien. Quedó un poquito más claro los tres tipos de respiraciones. Acá les voy a mostrar una imagen también. Profe, una pregunta. Dime. Y con los pacientes H que tienen ataque conversivo, ¿qué tipo de respiración tienen? Esos manes te pueden mostrarte desde apneas. Esos pacientes tienen la capacidad de aguantarse la respiración por 1 minuto, ¿sí? O sea, ellos te van a respirar rápido, lento, todo eso. Algo importante de ellos, o sea, como una pepita o algo que deben mantener siempre, es que esos pacientes siempre van a desarrollar alteración del estado de conciencia, dificultad para respirar, después de un evento traumático para ellos. Es decir, se pelearon con el novio, se les murió un familiar, no sé, siempre tratan de sacar un beneficio propio para ellos mismos. Esa es una antesala para que te des cuenta que ese paciente
puede ser un trastorno disociativo de conversión, el paciente hachoso, ¿sí? Esos pacientes son difíciles de diagnosticarlos, solo ese antecedente te ayuda bastante, pero o sea, si tú a veces les aplicas estímulo doloroso, sus pacientes no responden, ¿sí? Ya después con el tiempo van a aprender unas mañitas que te van a decir cómo valorarles a sus pacientes. Ya ojalá ya nos veamos de frente y pues les puedo enseñar. Muy bien, entonces miren, estos son los tipos de respiraciones patológicas, la de Cheyne-Stokes. Si te das cuenta que es una respiración superficial, esa respiración se va haciendo poco a poco profunda y va teniendo periodos de apnea, ¿sí? Superficial, profunda, periodos de apnea, ¿ya? La respiración de Biot es un ritmo caótico en el cual es muy irregular la ventilación. Puede haber respiraciones superficiales, profundas, apneas superficiales, lo que sea se puede presentar, ¿sí? Y las respiraciones tipo Kussmaul son respiraciones rápidas y profundas, ¿sí? Rápidas y profundas. Entonces, ¿qué nos decía de la respiración de tipo Kussmaul? Que se presenta en pacientes que generalmente tienen acidosis respiratoria, una cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Que esos pacientes están acumulando mucho CO2 y tratamos de manejar esa intoxicación o esa acumulación de CO2, la tratamos de intercambiar por ese oxígeno, ¿ya? Estos pacientes con Cheyne-Stokes y BIOS hablábamos de un deterioro neurológico, es decir, que va a afectar al bulbo raquídeo, ¿no es cierto? A nivel del puente, si no estoy mal, sí, a nivel del puente es donde se encuentran los centros de la respiración, entonces estoy teniendo una afectación acá, ¿ya? Y por eso se va a manifestar este tipo de respiraciones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Bacán, ¿ya? Sigamos. Entonces, ¿qué más me faltaba ver? El trabajo respiratorio. Muy bien, mira, ya vimos la respiración, los ritmos de las respiraciones. Vamos a ver algunas patologías de trabajo respiratorio y sonidos de la ventilación. O sea, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con alteración del estado de conciencia, ya después tu valoración va a ser enfocada a ver el deterioro neurológico que va a tener el paciente. O sea, no sé si ya leyeron el documento que les pasé, ahí dice un examen físico focalizado. Si es que es neurológico, te manda a revisar todito lo neurológico, desde las pupilas, la respuesta de los pares craneales, todo. Si es que es respiratorio, pues de una te manda a ver el sistema respiratorio, desde la auscultación, búsqueda, todo eso, ¿sí? O sea, esta evaluación primaria te va a ayudar, te guía para que te enfoques tu examen físico. Y si te guía tu examen físico, pues tú ya puedes pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, es una guía, es algo importante. A ver, vamos a ver acá. Tenía las respuestas. Aquí. ¿Qué dice? ¿No dice nada? No. No. Muy bien, mira, aquí vamos a escuchar algunos de los ruidos patológicos, de los sonidos patológicos, ¿sí? Que se escuchan cuando tú te colocas un estetoscopio. Es importante que tengas en cuenta cuando un paciente tenga signos de trabajo respiratorio, colocarte el estetoscopio para que escuche de este tipo de sonidos. Como les decía, algunos sonidos ya nos van a dar ciertas patologías, ¿sí? Vamos a ver acá. Los destertores. Los destertores se presentan generalmente cuando existe líquido a nivel de las bases pulmonares, a nivel de la membrana capilar. Cuando se presentan líquidos en pacientes con neumonías, edema pulmonar, ¿sí? Pacientes con bronconeumonías se van a presentar este tipo de